Derechos humanos y función policial. Artículo 3 que figura acá en la prueba. Módulo 2, texto 1, reprogramado. Función policial, seguridad ciudadana, derechos humanos. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada. Esto lo dijo la Asamblea Nacional Constituyente, Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, en París, en 1789. Entonces, ¿qué es la policía? Es la institución encargada de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas del Estado, a través del desarrollo de un conjunto de labores institucionales que giran en torno del control del delito mediante su prevención, conjuración e investigación. Conjurar conspiración contra el Estado en contra del poder constituido, del que haya. O sea que en este sentido, conjuración es hacerle frente al poder que implica el delito. 2. Especificidad de la policía. A diferencia de otras instituciones, la labor y competencia exclusiva de la policía está dada por el uso de la fuerza física, real o potencial, a los fines de afectar el comportamiento de determinadas personas, limitando sus derechos individuales en razón del interés público, dentro de su contexto social determinado y en ciertas circunstancias específicas. Características funcionales de la policía. Autorización social para el ejercicio de sus labores. Jurisdicción interna en la aplicación de las normas y el control del delito. Eventual uso de la fuerza física como condición exclusiva y específica para el control del delito. Características orgánicas de la policía. Institución pública organizada, dirigida y financiada por la comunidad. Es también una institución especializada con basamentos doctrinales, organizativos y funcionales estructurados en función del cumplimiento de su competencia exclusiva referidas al eventual uso real o potencial de la fuerza. También es una institución profesional con estructura burocrática y jerárquica compuesta por funciones y competencias ejercidas por un funcionario especializado. 3. Funciones básicas de la policía. Es el policiamiento preventivo o el policiamiento complejo. La policía preventiva es el conjunto de tareas y actividades policiales tendientes a evitar o obstaculizar la posibilidad o la decisión de cometer un delito, identificar o impedir la realización de hechos o actos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos, pudieran resultar directivos o que pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública, hacer cesar un delito e impedir sus consecuencias posteriores. Acciones básicas del policiamiento preventivo. Se acatan a la prevención directa mediante acciones disuasorias inmediatas y directas, prevención indirecta o situacional mediante acciones tendientes a neutralizar las condiciones favorables para la comisión de delitos, prevención conjurativa mediante acciones tendientes a inhibir, neutralizar o abortar en forma inmediata un hecho delictivo en desarrollo, evitando la producción de consecuencias posteriores. Policiamiento complejo, conjunto de tareas y actividades policiales tendientes a identificar, interrumpir y o conjurar las actividades de grupos delictivos organizados, es decir, grupos estructurados durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o un beneficio de orden material, criminalidad organizada, o b. intimidar a una población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, terrorismo. C. Atentar contra los poderes públicos, el orden constitucional y la vida democrática, criminalidad política. 4. Un poco de historia del tema de los derechos fundamentales de las personas. Definimos estos conceptos anteriores, que serían los ejes de la actuación en general de la policía. Conviene resumir un poco la historia del por qué razón se ha llegado a resumir la función de la fuerza pública a los anteriores y breves conceptos. Lamentablemente, el proceso de democratización que se inició en Argentina en 1983 no trajo consigo la conformación de un sistema de salud de seguridad pública que permitiera identificar
abordar y procesar el conjunto de los conflictos sociales relacionados con aquellas conductas que configuran delitos. Por lo tanto, el retorno de la democracia en el plano de la seguridad pública no significó la consolidación del imperio efectivo de la ley, sino que durante bastante tiempo consolidó situaciones de violencia y abusos de los derechos humanos. En este primer tramo de la historia, el Estado demostró ser incapaz de asegurar la efectividad de sus leyes y de sus políticas a lo largo del territorio. Las causas fueron muchas, pero en general quedó demostrado en esta etapa tal incapacidad, especialmente del sistema de seguridad policial y judicial, para tener en cuenta dos factores. Factores a tener en cuenta: A. Identificar, procesar y resolver adecuadamente los nuevos conflictos. No lo pudo hacer. B. Darse cuenta del crecimiento de un tipo de delito y su complejidad que difería de los que se conocía como delito tradicional y en consecuencia no acertar en las soluciones que deberían ser preventivas, enfrentar, conjurar y reprimir tales conductas. El aumento de la criminalidad en esta etapa de la historia dio lugar a una profunda crisis de seguridad, crisis que tuvo su expresión más elocuente en el colapso del sistema policial. Este punto no ha sido siempre apropiadamente analizado, lo que ha impedido elaborar lineamientos para la modernización del sistema policial de acuerdo a parámetros de eficiencia y legalidad que debe regir su funcionamiento y organización. Y en ese contexto se comienza por aquella época a analizar dos aspectos centrales de la cuestión, a saber: A. Las formas tradicionales de organización de los sistemas policiales en nuestro país y de las modalidades habituales de prevención e investigación criminal. Y B. La problemática del delito, su aumento y su complejización, y en particular la estructuración de ciertas modalidades particulares de criminalidad organizada. Del contraste entre estas dos dimensiones comenzaron a surgir nuevas formas de encarar la cuestión de seguridad. 5. El modelo tradicional de la policía. En una democracia, las tres funciones básicas de la institución policial son las siguientes: prevención de delitos, acción que tiene el fin de evitar y abortar la decisión de cometer un delito o impedir la realización de hechos o actos que impliquen un delito. 2. La intervención en la represión de delitos, a través de su participación en la investigación criminal, lo que significa búsqueda y reunión de los elementos de prueba y la identificación y localización de las personas sospechadas de ser responsables de los mismos. Todo eso bajo la conducción judicial. 3. Mantenimiento de la situación de seguridad pública, mediante acciones que apuntan a prevenir, neutralizar y conjurar cualquier tipo de hecho violento o no, que obstruya, limite o cercene la paz social y la libertad personal o vulnere la situación de seguridad de las personas. En otras palabras, la función policial consiste en la protección ciudadana frente a determinados riesgos que suponen una lesión a los derechos y libertades de las personas. Esta función implica el ejercicio de un servicio de protección a los derechos y libertades de las personas frente a actos que los puedan lesionar, actuando siempre en el marco de la legalidad. Frente a este cuadro, el sistema de seguridad se estructuró sobre la base de un conjuro de parámetros tradicionales que resultaron de un largo proceso histórico. En su contexto, la institución policial argentina se fue conformando básicamente como un organismo al servicio de los gobiernos estatales, de turno más que de las comunidades, en el marco de una concepción de seguridad asentada en el deber de protección del Estado y no de los derechos y libertades de la ciudadanía. Asimismo, esta evolución se realizó bajo la égida de un doble proceso institucional. Por un lado, durante los regímenes autoritarios, los gobiernos militares asumieron un férreo control de las policías y posicionaron a estas como piezas clave del control represivo interno, dirigido por las Fuerzas Armadas. Ello trajo aparejado una manifiesta militarización organizativa y funcional de las policías. Y por otro lado, durante los periodos democráticos, las sucesivas y diversas gestiones gubernamentales delegaron sistemáticamente en las policías el manejo exclusivo de los asuntos de la seguridad pública, sin que en general mediara ningún tipo de reconvención del perfil militarista que dichas instituciones habían asumido tanto en su interior como en relación con el poder político y con la sociedad. Así, las diversas policías de nuestro país, lejos de constituirse como policías civiles y ciudadanas, se fueron conformando como guardianes del orden político y como policías militarizadas,
más sensible a las orientaciones e intereses de los gobiernos que a los dictados de la ley. En suma, como resultado de este proceso histórico, se conformó un modelo tradicional de organización de la seguridad pública en nuestro país, cuya característica más importante está centrada en el desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública y pública policial y el autogobierno policial de la seguridad pública y del sistema policial mismo, y la exclusión comunitaria de los asuntos de la seguridad pública. O sea que el modelo tradicional de organización de la seguridad pública en nuestro país fue el desgobierno político sobre asuntos de seguridad pública, el autogobierno policial de la seguridad pública, para protegerlos a ellos, seguridad pública y del sistema policial mismo, y la exclusión comunitaria de los asuntos de la seguridad pública. La comunidad estaba fuera de cualquier tipo de asunto de seguridad. En cuanto al primer punto, el modelo estuvo asignado por un recurrente desgobierno político sobre los asuntos de seguridad pública. La dirigencia política delegó en las agencias de seguridad el monopolio de este tema. A su vez, estas agencias de seguridad orientaron la solución del problema sin intervención de otros organismos del Estado y con un concepto totalmente distinto al de la realidad. Ello respondió principalmente a la permanente falta de voluntad y o capacidad gubernamental para ejercer la conducción del sistema de seguridad pública y policial, dando lugar a una serie de deficiencias institucionales significativas, tales como a. La ausencia de un marco legal y organizacional adecuado para el diseño y formulación de políticas o programas de seguridad pública. B. La falta de una burocracia compuesta por funcionarios y agentes gubernamentales especializados en los asuntos de la seguridad pública y en cuestiones policiales. C. La carencia de instancias u órganos de consulta o asesoramiento gubernamental en la materia. En consecuencia, la dirección, administración y control integral de los asuntos de la seguridad pública, así como la organización y el funcionamiento del sistema policial, quedaron en manos de las propias fuerzas policiales, generándose una suerte de policialización de la seguridad pública. Por su parte, esta impronta de desgobierno político y de delegación a las agencias policiales del ejercicio de la administración de la seguridad pública trajo aparejado un proceso de autonomía política de la propia policía, permitiendo que ésta definiera sus propias funciones, misiones y fines institucionales, se proporcione sus principios y criterios y medios para cumplirlos o alcanzarlos, y en este marco también estableciera los objetivos y orientaciones generales de la seguridad pública en su conjunto. En el interior de las agencias policiales se apuntó una marcada independencia, doctrina orgánica y funcional en su desarrollo y proyección institucional frente al gobierno estatal y frente a la sociedad misma. Ello permitió que estas agencias actuaran con frecuencia como si estuvieran por encima y más allá de la autoridad constitucional del gobierno, resistiendo con relativo éxito a todo tipo de iniciativa gubernamental tendiente a erradicar, reducir o cercenar dicha autonomía. También en ciertas situaciones, dentro del modelo tradicional, se entabló un pacto explícito o tácito, mediante el cual el gobierno delegó totalmente la administración de la seguridad pública a la policía y en especial la formulación e implementación de su política criminal, así como también la conducción estratégica y operativa de la propia institución policial, y aceptó no intervenir en el funcionamiento de la institución o de hacerlo conforme a los parámetros que se le indicaron desde dentro de la fuerza misma. A cambio de ello, la organización policial garantizó el poder político determinados límites de seguridad pública que no afectaran profundamente al conjunto ciudadano y elevaran la sensación de inseguridad. Por ejemplo, restringir la piratería del asfalto o distintos tipos de secuestros. En segundo término, como consecuencia del desgobierno político, el modelo tradicional sobrepuso el autogobierno policial sobre la seguridad pública y el sistema policial mismo. En este marco, las agencias policiales de nuestro país se conformaron sobre la base de una estructura orgánico-funcional centralista. Ello implicó un centralismo organizacional basado en la existencia de una conducción policial ejercida por un Estado Mayor de carácter castrense, con estructura cerrada, hiperjerarquizada y militarizada. Además, ello se asentó en un régimen de personal militarista signado por una carrera policial y un sistema de personal, pases y ascensos de corte netamente castrense.
Asimismo, en este modelo se concentró en un mismo departamento las funciones típicas de la seguridad preventiva como las funciones atinientes a la investigación criminal. En la mayoría de esas instituciones no ha existido una clara diferenciación organizacional interna entre aquellas funciones y muchas veces estas han sido difusamente atribuidas a diferentes secciones o dependencias, generando superposiciones, incongruencias y contradicciones organizacionales. A su vez, casi sin excepción, la estructura interna del personal y en su marco el sistema de pases y ascensos policiales de las referidas agencias ha mantenido un trazo militarista, rígido y cerrado, es decir, una impronta alejada de los necesarios parámetros de profesionalidad basados en el mérito y el desempeño policial. Las estructuras jerárquicas internas se compusieron por el personal superior y el personal subalterno, constituyendo compartimentos estancos que emulaban las estructuras orgánicas castrenses, basadas en la diferenciación entre los miembros de conducción y el resto de la institución. Los mismos acontecido con el sistema de incorporación, pases y ascensos policiales que no tenían en cuenta el aspecto profesional. Así, este tipo de estructura sirvió como mecanismo de control político institucional interno de parte de la cúpula policial sobre el resto de la fuerza. Dicho control además también abarcó algunas prácticas subterráneas y paralelas desarrolladas al margen de las leyes y las normas, pero que han sido admitidas, impuestas, reguladas, gobernadas y férreamente controladas por la propia cúpula. En este marco, el modelo tradicional estuvo orientado al ejercicio de un control social extrainstitucional, no encaminado principalmente a la seguridad preventiva, sino más bien a la inspección y represión de todo tipo de conducta no delictiva, generalmente inscritas en conceptos amorfos de salubridad y moralidad social, considerada por la propia policía como vulneratorias de una cierta noción autoimpuesta del orden público. Es decir, antes que prevenir delitos, la institución se proyectó como una instancia de resguardo de un tipo de orden público, determinando tipos de criminalidad, decencia pública y o seguridad originados en la propia institución. El uso discrecional de las facultades policiales para detener personas sin autorización judicial sirvió como una modalidad de control social subterráneo cuya máxima expresión en algunos momentos se identificó como la mano dura o el llamado concepto de tolerancia cero. Se asimiló el concepto de prevención con el de disuasión, considerándose que la tarea preventiva requiere exclusivamente un gran número de personal en las calles. Personal actuaba con mucha más fuerza de choque en base a diversa información sobre la actividad delictiva. De ahí que en el modelo tradicional la recurrencia siempre era contar con mayor cantidad de efectivos en vez de estrategias focalizadas en la prevención. Todo ello dio lugar a ciertas modalidades de actuar policial que han quedado en el olvido, pero que han signado su historia, como una pesada mochila que aún hoy cuesta desactivar. Igualmente, aquella subcultura policial muchas veces estuvo incentivada por las autoridades públicas, al proclamar la necesidad de endurecer el accionar policial. Otros de los fenómenos que trajo aparejado aquel modelo tradicional ha sido la institucionalización de un verdadero sistema penal subterráneo, en el cual participaron hombres de la fuerza en acciones delictivas. En tercer lugar, en este modelo de policía, la relación existente entre la comunidad y la policía se caracterizó por la ausencia de toda participación comunitaria en los asuntos de seguridad pública y particularmente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad y en el control del desempeño policial. Frente a la ciudadanía en general, esta situación, es decir, la manifiesta ineficacia policial en la prevención y represión de delitos, así como el creciente conocimiento público de recurrentes abusos y extralimitaciones institucionales cometidas por agentes policiales durante las últimas décadas, dieron lugar a una notoria y extendida desconfianza comunitaria hacia dichas fuerzas. En general, la policía no consideró necesaria la participación de la ciudadanía en el tema de la participación ciudadana, en el tema de seguridad, sino que además se posicionó a la misma policía como la única institución capaz de identificar y accionar sobre esos problemas y situaciones. En resumen, en el contexto del modelo tradicional de seguridad pública, la institución policial se estructuró sobre ciertos parámetros organizativos y funcionales que aparecen desactualizados y anacrónicos frente a una compleja situación delictiva existente en nuestro país. En lo relativo a las tareas policiales en materia de seguridad preventiva, las deficiencias de los sistemas policiales tradicionales
respondieron en gran medida a la existencia de una inadecuada estructura del personal policial con deficiente entrenamiento y poca capacitación. Asimismo, otro factor estructural que ha cercenado la eficiencia del sistema de seguridad preventiva ha sido la existencia de un elevado número de dependencias policiales de carácter administrativo, destacamentos seccionales o comisarías según los casos, absorbiendo una enorme cantidad de recursos humanos en el desenvolvimiento de tareas no policiales, así como también el hecho de que numerosos efectivos policiales fueron comisionados a diferentes destinos no policiales para el cumplimiento de tareas de vigilancia de numerosos organismos públicos y o privados y custodias personales de funcionarios públicos y de alta concentración de personal y recursos policiales en el marco de las jefaturas policiales. Por su parte, en este escenario institucional se carecía de un registro de sistematización y análisis actualizado y permanente de la situación delictiva y de un mecanismo apropiado de recolección de la información referida a los incidentes y hechos delictivos cometidos y conocidos en jurisdicción de diferentes dependencias policiales y su transmitación a un ámbito abocado. El procedimiento y análisis regular y periódico de aquella información ha impedido elaborar un mapa del delito que diera cuenta de la problemática criminal de la jurisdicción mediante la identificación de zonas y horarios de alto y mediano y bajo riesgo en los que se concentran determinados tipos de incidentes, faltas y o crímenes, y sobre los cuales debería centrarse la actuación policial preventiva y conjurativa. A su vez, ha sido habitual que en las policías no exista un cuerpo doctrinal de inteligencia criminal y muy especialmente de una dependencia técnico-policial especializada en la producción de inteligencia criminal conducente a la prevención del delito. En las modalidades tradicionales de labor policial, el núcleo principal de las tareas de inteligencia se restringió a la mera recolección de información surgida de la investigación de hechos delictivos ya ocurridos, del aporte de informantes confidenciales o de ciertas operaciones encubiertas mayoritariamente informales y hasta ilegales. Finalmente, la inexistencia de un sistema de policiamiento comunitario perfilado a la prevención y conjuración de los delitos leves, los conflictos sociales menores, los desórdenes y las faltas senatorias del orden público local han alterado sensiblemente el vínculo articulado entre la comunidad, la institución policial y el poder político local o municipal. La sistemática desatención policial a este tipo de incidentes menores deterioró la necesaria relación que debe mantener la policía con la comunidad, lo que impactó gravemente en la vida colectiva. La nueva problemática delictiva en Argentina. No es necesario abundar mucho sobre la nueva problemática, que es harto conocida, pero es importante destacar que está íntimamente vinculada a las condiciones sociales existentes en su territorio, particularmente las grandes ciudades y suburbios que han servido de escenario del crecimiento delictivo. El crecimiento de la pobreza y la indigencia no han sido causa del aumento de la violencia y de la delincuencia, sino que para ello han convergido una serie de factores sociales, culturales y económicos que han favorecido la conformación de situaciones de violencia y en su marco de delincuencia. Existieron condiciones sociales que dan cuenta del desarrollo de un profundo proceso de desintegración y diferenciación social signado por el creciente deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y bajos, la desagregación de los grupos familiares y vecinales básicos, la ruptura de los lazos de solidaridad comunitaria tradicionales, la consolidación de una estructura altamente regresiva de distribución de los ingresos y la conformación de los vastos sectores sumergidos en la situación de vulnerabilidad y marginación social. Estas situaciones en su conjunto han moldeado una estructura social compleja y heterogénea, en cuyo seno se ha producido un significado crecimiento del factor estructural determinante de la violencia y la criminalidad, es decir, la exclusión y marginalización social. En efecto, bajo estas tendencias se fue configurando una dinámica social proclive a la apelación de la violencia y a la delincuencia como alternativas de adaptación individual en ciertos casos como instancia fundamental de sobrevivencia material y de referencia simbólica dentro del conjunto social, lo que ciertamente fue apuntado por la ausencia de otros poderes u organizaciones sociales con capacidad para medir o contener a los excluidos y marginados. Asimismo, en el marco de este proceso de desintegración social, las personas están viviendo una situación de inseguridad recurrente y de incertidumbre permanente, en cuyo contexto se imponen dos tipos de demandas sociales y políticas predominantes, a saber, una demanda de estabilidad y una demanda de protección. La demanda de estabilidad responde a la necesidad de construir un clima social relativamente estable y predecible, es decir, que la estabilidad prevalezca sobre otras demandas y preferencias, inclusive aquellas de carácter económico.
A su vez, la demanda de protección deriva de la primera y se asienta en la necesidad de generar condiciones institucionales que permitan neutralizar las amenazas y riesgos recurrentes a la seguridad social económica, sea individual y o colectiva. Por su parte, el crecimiento relativo de las diferentes modalidades de criminalidad también está vinculado a la crisis del Estado, en su función de resolución de los conflictos sociales básicos y a la incapacidad de éste para prevenir, enfrentar y conjurar y reprimir exitosamente el delito en sus diferentes manifestaciones, cuya cara más visible está dada por el colapso del sistema judicial penal, penitenciario y particularmente el sistema policial, cuando no por el ejercicio sistemático y recurrente de la violencia ilegal avalada o llevada a cabo por los poderes públicos o alguna de sus agencias. Ello ha dado lugar a un nuevo régimen de marginalidad urbana en el que a las situaciones de pobreza y exclusión social se les ha sumado la privatización total de los circuitos básicos de socialización individual y grupal y de estructuración colectiva. Por ejemplo, en Brasil se han puesto en el medio de las favelas bibliotecas, lugares donde pueden hacer ejercicios, dentro inclusive de los lugares marginados. Acá en Argentina se privatiza todo, una persona desde que va a un gimnasio hasta que hace cualquier tipo de deporte privado, deja de tener contacto social, las personas marginadas no pueden estar en la participación del deporte. Lo veo así por lo menos. En este escenario surge el auge del consumo y venta de drogas como aceptado por una alternativa de vida para muchos jóvenes de estas zonas marginadas. Se acentúa el delito del cuello blanco y la ausencia de la justicia para conjurarlos, en fallos razonables y sensatos. La modernización policial, policía y delito hacia una estrategia acertada. En este marco, la modernización de los sistemas policiales y su adecuación a la imperiosa necesidad de llevar a cabo estrategias eficientes en materia de seguridad preventiva y de investigación criminal fue requiriendo de la implementación de una serie de políticas y medidas con el objeto de construir una una policía ciudadana, direccionando la labor policial hacia la prevención o conjuración temprana de delitos, así como el desarrollo de una eficiente investigación criminal de aquellos ilícitos ya cometidos. Vale decir, la problemática del delito debe constituir el eje de funcionamiento y organización de un sistema policial moderno. La labor policial debe estar centradamente orientada al tratamiento y la resolución de aquellos incidentes o eventos criminales que en su conjunto constituyen grupos de problemas delictivos cuyo desarrollo vulnera la situación de la seguridad pública. Un problema delictivo está conformado por un grupo de incidentes o eventos criminales de similar naturaleza y modalidad, por ejemplo, robos, hurtos, secuestros, asaltos, lesiones, homicidios, que concierne e impone la intervención policial a los efectos de su prevención, conjuración o investigación. Por lo tanto, la reformulación de este tipo de policiamiento requiere de conocimiento y análisis regular y permanente actualizado de los diferentes tipos de problemas criminales, combinando factores de prevención, disuasión y reunión de inteligencia criminal con un alto grado de profesionalización del personal. En el afán de encarar esta problemática, algunos han puesto el acento en la solución radica en asentarse casi exclusivamente en el desarrollo de un sistema eficiente de educación de los cuadros policiales, unido a ello con un intenso control interno de los abusos y corrupción policial. Otras visiones dan prioridad a la participación comunitaria en asuntos de seguridad. Sin embargo, ambas visiones son parciales y externas al problema de la institución policial y su organización interna. Más bien son un cúmulo de factores los que contribuirán al mejoramiento de la profesionalización policial, en donde no están ausentes las anteriores opiniones que obviamente tienen su peso. Ningún desajuste o anacronismo en la función policial se podrá mejorar, si todo ello no se inscribe en el marco de un proceso de cambio y modernización de las formas de trabajo policial en las funciones de prevención delictiva e investigación criminal y en la vida institucional de la agencia policial. El verdadero ámbito de capacitación, entrenamiento y control del desempeño policial es el destacamento, la unidad o la comisaría en donde los integrantes de la institución llevan a cabo cotidianamente y durante décadas sus labores diarias. Esas dependencias constituyen las unidades operativas básicas de la policía, ámbito que generalmente no cumplen dicho cometido. Por ello, es allí principalmente donde deben producirse el cambio modernizante. O sea, están pidiendo que hagan como en Estados Unidos, que las academias y todo base de la problemática de la policía, el destacamento de la jurisdicción, para poder entender la política criminal y poder justamente combatirla desde ese sector originante.
8. La seguridad ciudadana como política del Estado. Como parte de todo este entramado, las modernas teorías han enfocado el tema de la seguridad en un modo integral, refiriéndose a una seguridad humana, combinándola con un desarrollo humano, en un ámbito de igualdad y democracia. El desarrollo humano implica para la población determinados niveles de educación, salud, distribución de ingresos, condiciones laborales dignas, calidad ambiental, elementos que sirven para medir la seguridad ciudadana. Este enfoque presenta la particularidad de señalar que los problemas singulares que definen la seguridad deben ser resueltos en un nivel colectivo mediante la construcción de instituciones y compromisos sociales amplios, con un mínimo uso de la fuerza y con un profundo respeto a la ley y los derechos fundamentales de las personas. Es indudable que parte importante de las dificultades que presenta la solución del problema provienen de la complejidad tecnológica de los mismos y de la urgencia social que el tema amerita. Existen llamadas teorías progresivas que sostienen que el fondo de la seguridad ciudadana es un tema exclusivamente social, en el cual la dinámica del delito es un producto de la desigualdad y la exclusión social, con lo cual, superados estos obstáculos, se revertirá la situación delictual. Esta concepción es incompleta, aunque no del todo errónea, pero produce dos desviaciones de grandes consecuencias prácticas. La primera consiste en que las acciones de prevención en la seguridad pública constituirían un esfuerzo inútil, en tanto que no se modifiquen las consecuencias estructurales que permiten el crecimiento de la delincuencia. La segunda es la percepción de que la seguridad es un tema de clases altas que van efectuando su patrimonio y seguridad personal por clases marginadas. De ahí a pesar que la solución al tema de la seguridad se resume en una simple noción de orden más que al manejo del delito. Hay un solo paso. Y por ello, porque la seguridad es un bien social que apunta a la calidad integral de vida de los ciudadanos y no solo a la ausencia del delito o amenazas a la seguridad personal. Por eso, si se analiza el orden público y la seguridad interna, elementos específicos de la seguridad ciudadana, ellos no dependen de la eficiencia policial ni del sistema penal o penitenciario, pues estos factores son solo parte de un marco más amplio del desarrollo cultural de la sociedad. De ahí que tanto los niveles de participación ciudadana como los de ordenamiento territorial son algunos de los aspectos a tener en cuenta para explicar o hacer operar una política integral de seguridad. La forma en que los actores se comporten ante estos fenómenos puede influir de manera determinante en la solución de los problemas. De ahí que siempre se precise un buen diagnóstico sobre la materia de manera de enfocar adecuadamente las soluciones. Ante las emergencias resulta natural recurrir a los recursos más abundantes como ser la policía, el endurecimiento de las penas o las amenazas de mayores castigos. Ello crea, a través de los medios de comunicación, una exagerada confianza en los medios represivos y técnicas de disuasión social, antes que métodos de prevención del delito. La consecuencia final es que se generan falsas expectativas en la sociedad, mientras la rueda del delito sigue girando sin solución alguna. De ahí que una información pública transparente y adecuada del problema es un medio deficiente como para comenzar a encontrar soluciones del tema. Pero sirve demostrar que ciertos delitos han disminuido o en los esfuerzos de los gobiernos han introducido mejoras sensibles en el control de la delincuencia. Si la sociedad continúa percibiendo la inseguridad como amenaza y transforma esa demanda en recurrentes pedidos de mayor castigos, que deben ser satisfechos por las autoridades. Ante dichas demandas, las autoridades suelen incurrir a soluciones teóricas, muchas veces inaplicables, que profundizan aún más la problemática. Para ello, la conclusión es que el primer componente de una política de seguridad ciudadana es la demostración práctica de una capacidad de acción por parte de las autoridades, cuyo objetivo es infundir un sentimiento de seguridad en la población acerca de que la autoridad está en el control de la situación mediante la aplicación de la ley y de las políticas de prevención. La seguridad ciudadana para la garantía de derechos humanos, un deber de los estados. La garantía del derecho humano a la seguridad ciudadana es una obligación del Estado, sobre la cual se legitimiza la propia existencia del Estado de Derecho, el cual a través de sus diferentes instituciones debe brindar seguridad al individuo en sí y a la sociedad toda. De acuerdo con el paradigma del desarrollo humano, nos referimos a la seguridad ciudadana como aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. Cuando el Estado, ya sea por acción u omisión, no garantiza la seguridad de los individuos y los derechos que la misma lleva aparejada, incumple tres
tipos de obligaciones estatales al respecto. Incumple, como lo son la de respetar, proteger y cumplir, derivando en el fracaso parcial en garantizar y proteger los derechos humanos de toda la población, especialmente de aquella más vulnerable a la violencia. La seguridad, para su cabal realización, exige el respeto de todos los derechos humanos relacionados con ella, como la integridad física y la vida en sentido estricto, pero también, y desde el punto de vista mucho más integral e indivisible, la realización de todos los derechos fundamentales de la persona sin distinción alguna, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. En la sociedad democrática, el concepto y el alcance de la palabra seguridad está vinculado en primer lugar al derecho humano, a la libertad y seguridad de cada persona, en segundo lugar a la estabilidad y correcto funcionamiento de las instituciones públicas que realizan el Estado democrático de derecho, y por último, en la seguridad y estabilidad del derecho que vincula y organiza las relaciones entre las personas y entre éstas y los bienes. Por lo tanto, la seguridad no es la orientación sustantiva del orden público, sino una cualidad de éste, en la medida en que las personas realizan sus derechos fundamentales. Las instituciones aseguran estos derechos y los particulares se someten en sus relaciones a la ley. La seguridad surge como la consecuencia del orden democrático del derecho como una variable dependiente del mismo. La seguridad es un proceso de construcción permanente entre la comunidad y el Estado que compromete al conjunto de la sociedad y que requiere de una comunidad integrada en aras de escoger sus condiciones de vida, una ciudadanía activa y comprometida que además va a cumplir un rol fundamental en las acciones de prevención comunitaria de la violencia y del delito, en el control de gestión y evaluación de la actividad policial y en la formulación de políticas públicas de seguridad ciudadana desde lo local. Ello le impone al Estado el deber de promover la participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad, y por ello, en el marco de un régimen democrático de derecho, la función por excelencia de las policías es dar eficacia al derecho. Ello se materializa en funciones esenciales cuales son la prevención y control del delito, de una parte, y en determinados casos la investigación criminal. Para el cumplimiento de su misión, mediante las funciones de prevención e investigación del delito cometidos o por cometerse, la institución policial recibe una facultad que es el uso de la fuerza. Esta atribución no es otra que la que le brinda la propia comunidad para que actúe en su protección dentro del marco del derecho. De lo contrario, el uso de la fuerza ilegal convierte al policía en un delincuente con uniforme, y para que el accionar policial que conlleva el uso de la fuerza no suponga extralimitaciones, abusos y violaciones, debe estar regido por una serie de principios. El principio superior del que emanan todos los demás es la protección de los derechos y libertades fundamentales y el principio de legalidad, es decir, el sometimiento a la Constitución y a las leyes nacionales, así como las normas derivadas de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. De ello se derivan el principio de proporcionalidad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad en el sentido estricto, así como el principio de necesidad. El principio de proporcionalidad exige la existencia de un equilibrio entre la magnitud de la situación que genera la intervención policial y la intensidad o el grado de fuerza empleado para compelerla, que no debe ser desproporcionado al objeto legítimo que se desea proteger. Idoneidad, adecuación de la medida al fin. Principio de oportunidad implica que se debe determinar cuándo la policía debe intervenir a los efectos de evitar una amenaza o situación concreta, teniendo en cuenta a las personas involucradas en el hecho y las circunstancias de tiempo y lugar del mismo. El uso de la fuerza es el último recurso que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que aquel derivado de su intervención. Asimismo, el principio de necesidad o de intervención mínima implica que el uso de la fuerza ha de ser excepcional, en la medida que sea razonablemente necesario según las circunstancias y solo con dos propósitos: prevenir un delito y para efectuar una detención de un delincuente o presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla. El uso de la fuerza letal solo puede ser admisible en defensa propia o ante amenaza inminente de muerte o lesiones que pongan en peligro la vida. Todos estos principios deben ser conjurados con parámetros de ética que deben permear la actuación policial en toda circunstancia. En ocasiones, la efectividad policial y el deficiente imperio de la ley se manifiesta de los modos más diversos, como la violencia ilegal o institucional, el abuso del poder y la impunidad de las fuerzas policiales.
que se expresan bajo la forma de detenciones arbitrarias, prácticas todavía recurrentes de torturas y malos tratos a las personas detenidas, actos que casi nunca son investigados y solo excepcionalmente castigados. Bajo los parámetros de realidad policial expuestos anteriormente, antiguamente se estructuraron comportamientos y formas de organización y funcionamiento que desembocan en violaciones a los derechos humanos y diversas formas de corrupción, aunque felizmente son cada vez menos recurrentes o han dejado de ser sistemáticos. El alto valor de la función policial en un Estado democrático es asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas en un territorio, misión que tiene una incidencia directa en la calidad de vida de las personas. Esta misión superior hace a los y a las policías sujetos también de una serie de derechos profesionales correlativos al peligro y dedicación de su función, más allá de los derechos fundamentales inherentes a su dignidad humana por su condición de ser humano, que por desgracia son constantemente violados por el poder político. Entre estos derechos profesionales cabe mencionar el derecho de policía a una remuneración justa que permita a él y a su familia el nivel de vida digno, teniendo en cuenta los peligros, responsabilidades y situaciones de estrés a la que se debe reflejado por su accionar cotidiano, así como la capacidad profesional que su profesión le exige. 2. Garantizar los derechos de seguridad e higiene en el trabajo. 3. Derecho al horario y apoyo psicológico físico necesarios. Régimen de descanso y vacaciones proporcionales al descanso que implica su labor en permanente estrés. 4. Derecho a realizar las órdenes superiores solo si éstas son legales y en caso contrario tienen derecho a oponerse a ellas, no pudiéndose aplicar medida penal o disciplinaria alguna al funcionario que rehúsa una orden ilegal o violatoria de derechos humanos. Derecho a recibir de modo permanente la información adecuada al cumplimiento de sus funciones, estableciendo una carrera policial que sea lo posible el soporte académico profesional de la transformación cultural. Debe recibir una capacitación y formación permanente en todo tipo de derecho, exhaustiva en materia de evaluación táctica del peligro, y de modo que pueda determinar en cada situación si el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, es proporcionada, necesaria e ilícita. Se me cortó el video 3 minutos antes de terminarlo. Ahí lo voy a ensamblar con el otro pedazo.